Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Levántate. Jesús sana y salva en respuesta a nuestra fe. Todo lo recibimos por fe. El trabajo del Señor es hacer, el nuestro es creer. Para el que cree, nada hay imposible. En el Evangelio de Marcos vamos a leer unos versículos en el capítulo 5 donde vemos a Jairo intercediendo por la vida de su niña, de su hija pequeña que estaba a punto de morir. Dice así: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, o sea, se postró, se humilló y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y en el versículo 35 vemos que llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jairo creyó las palabras del Señor y no creyó las palabras de los mensajeros. Pero Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Entonces Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, su hermano. Cuanto más dolor, hermanos, cuanto más problemas tengamos, más debemos acercarnos con fe al Señor. La tendencia es hacer todo lo contrario. Ante los problemas comienzan las dudas y perdemos la fe. La realidad y lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos aferrarnos en esos momentos difíciles al Señor, potenciar así nuestra fe a través del estudio y la búsqueda de la respuesta en la palabra de Dios a nuestra situación. Jairo, que estaba viviendo una situación muy difícil, la muerte de su hija podía llegar en cualquier momento, pero su reacción fue la de recurrir a la fuente de la eterna gracia, recurrir a Jesucristo, y su clamor ante el Señor fue un clamor lleno de fe. Le dijo a Jesús: mi hija se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Quizás porque había oído de su mensaje y de sus milagros, su espíritu fue fortalecido y se llenó de paz, porque sabía que Jesucristo, a través del poder que Dios había depositado en él, podría sanar a su hija. Y se acercó a Jesucristo con toda humildad. Se postró, dice la palabra de Dios, y le dijo: ven, por favor, pon tu mano sobre mi hija y yo sé que sanará. En estos momentos tan difíciles, la fe es el único recurso para superar la tristeza y el temor, sobre todo el temor a la muerte. Jairo, con esta actitud, no solo estaba creyendo en un Dios de milagros, en un Dios de imposibles, sino que aún sin saberlo, estaba adorando y alabando a Dios. La fe verdadera es un acto de adoración y de alabanza a Dios. Cuando nos acercamos al Señor de esta manera, Él tiene siempre las palabras precisas y poderosas: no temas, cree solamente, no tengas miedo, tú solamente cree. La experiencia de Jairo con el Señor, que deberíamos experimentar nosotros también, es que al creer plenamente en Él, experimentó el poder de Dios y también comprobó que la palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Debemos aprender de esta disposición de Jairo. Necesitamos que en esos periodos de crisis abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios eche raíces, para que pueda producir vida y que sea eficaz. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Jairo había escuchado de Jesucristo, había escuchado su mensaje de amor y misericordia, y su fe creció hasta el punto que cuando Jesús le dijo: no tengas miedo, tú solamente cree, creyó rotundamente en esta palabra del Maestro. Y vemos el resultado de su fe en los versículos 41 y 42. Dice que Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Y la niña, que tenía tan solo 12 años, enseguida se puso de pie y caminó.
Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Ese día el Señor resucitó físicamente a una niña, pero lo más hermoso es que también resucitó a muchos que andaban muertos espiritualmente. Los presentes, dice, quedaron conmovidos y totalmente asombrados y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. El propósito de Dios es que todos aquellos que están muertos espiritualmente hablando en sus delitos y pecados puedan recobrar la vida. El Señor hoy desea decirles a todos aquellos que están en esta situación, o sea, la situación de muerte espiritual, Talita Kumi, que traducido es a ti te digo, levántate. El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 1 versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Hermanos, esta es nuestra misión, este es nuestro llamado. Debemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, para que Cristo sea conocido en todos los que espiritualmente estén muertos por la ignorancia y el pecado. Debes recordar, este es mi consejo, cuando te encuentres en una situación difícil, como se encontraba Jairo, que el Señor siempre está presto, siempre está dispuesto para escucharte, y si lo necesitas, darte vida, esa vida abundante que Él nos ofrece, tan solo debes creer. Cualquiera que sea tu necesidad, puedes acudir a Él. Jesús, en su palabra, nos promete que nadie que acude a Él lo rechaza. Ninguno, pues, queda fuera de su gran y eterno amor. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.